Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo el video de cómo colocarle el hilo a las pulseras. Ya tenía un video de cómo hacerlo, pero ese video ya está muy viejito, así que quise actualizárselos y mostrarles de nuevo cómo es que lo hago para las personas que son nuevas y no han visto ese video. Pues aquí ya les tengo este. Varios de ustedes me habían pedido que se los hiciera, ya que a algunas de ustedes se les hace un poquito complicado hacer el nudo, y en esta ocasión se los estoy haciendo, así que espero que les guste el video y que les sirva. Yo estuve utilizando dos colores de hilo para mostrarles en el video y ustedes puedan apreciarlo mucho mejor, pero siempre utilizo hilo negro para hacer esto, solo que en esta ocasión para mostrarles en el video decidí utilizar este hilo blanco y este otro en un tono azul. Así que sin más, comenzamos con este video. Esta es la pulsera a la cual le voy a estar colocando el hilo chino. Puede ser cualquier otra pulsera. Yo a este tipo de pulsera siempre le coloco hilo chino. Voy a estar utilizando este hilo chino en dos colores para que ustedes puedan apreciar mucho mejor. Normalmente siempre coloco este hilo negro, pero por cuestión de que ustedes no van a poder notar la diferencia, decidí utilizar estos dos colores. Voy a tomar primero el hilo blanco y voy a cortar dos pedazos del mismo largo. Aquí tengo cortados ya los dos pedazos de hilo y lo corté bastante largo ya que yo lo utilizo doble. Y el largo que yo corté es de 30 centímetros. Como les dije, corté dos hilos de 30 centímetros. Estos los voy a doblar a la mitad. Tomo la pulsera y voy a introducir las dos puntas en esta argollita. Las voy pasando y aquí voy a pasar las dos puntas dentro de esta argollita y jalo. Aquí voy a tomar una aguja, la voy a pasar aquí lo más cerca que queda hacia el hilo que queda como en este anillo. Ahí voy a hacer un nudo, así que la coloco lo más cerca que se puede. Ahora tomo las dos puntas, doy vuelta de esta forma y paso las puntas aquí y jalo. Así. Ahora ya quito la aguja y así queda este nudo. Ahora voy a repetir acá. Sigo los mismos pasos. Ahí ya tengo ya los dos hilos. Ahora vamos a hacer el nudo. Voy a tomar los hilos de esta forma. No los enredo, los dejo que pasen los dos de este lado y los otros dos de este lado, de esta forma. Pueden tomarlos así, o aquí yo les recomiendo que también pueden utilizar una aguja. Voy a pasarla aquí atravesando los cuatro hilos. Voy a tomarlos así y voy a colocar otra aguja.
Así se nos va a hacer mucho más fácil de trabajar. Voy a tomar este otro hilo para hacer el nudo y que ustedes puedan distinguir entre el otro hilo y el que usamos para el nudo. Aquí ya tengo el hilo cortado. De este hilo ustedes van a cortar dependiendo de qué tan grande quiere que quede su nudo. Si quieren que su nudo, por ejemplo, llegue desde aquí hasta acá, pues tienen que agarrar suficiente hilo para que les alcance todo esto. Pero si ustedes nada más quieren un nudo pequeño, pues agarran poco hilo. Puede ser 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, dependiendo de qué tamaño quieren ustedes que sea su nudo. Yo estuve agarrando aquí 20 centímetros. Voy a tomar el hilo con el que voy a estar haciendo el nudo. Voy a llevarlo aquí debajo de los hilos de la pulsera. Y voy a tratar de tener exactamente la mitad de hilo hacia cada lado. Ahora voy a tomar este lado de acá y voy a dejar como esta pequeña U. De esta forma. Tomo la otra punta, la voy a pasar sobre esta punta que va hacia acá, así, y debajo de los hilos blancos la llevo hacia acá y paso dentro de este, así. Ahora voy jalando. Ahora voy a tomar esta punta, la voy a llevar sobre los hilos de la pulsera. Dejamos este hilo así, que quede como esta U, más o menos así. Y aquí tomo la otra punta, la llevo hacia acá, la paso encima de este hilo que acabo de cruzar hacia acá, la llevo debajo de los hilos blancos y paso dentro de esta argollita. Si se afloja el primer nudo, solo jálenlo y empujan el siguiente. Así. Ahora de este lado tomo esta punta, la llevo así por encima de los hilos blancos. Tomo la otra punta, la paso sobre esta, debajo de los hilos blancos y dentro de esta argollita y jalo. Pueden ver que cada que hacemos un nudo se crea un nudito. Aquí fue el primero, quedó aquí, el siguiente quedó acá, el siguiente quedó acá. Cuando no sepan de dónde deben comenzar su siguiente nudo, siempre fíjense en esto. Donde se ve el nudito, este nudito que queda así como el hilo aquí arriba que se ve como un nudito, ahí es donde deben de continuar. O sea, que este es el primer hilo que toman, lo pasan sobre los hilos de la pulsera de esta manera. Tomamos la otra punta, la pasamos sobre el hilo que acabamos de cruzar, llevamos por debajo de los hilos de la pulsera y dentro de esta argollita. Así. Ahora tenemos el nudo de este lado, entonces de este lado comenzamos, pasamos esta punta hacia acá, tomamos esta, la llevamos sobre esta que acabamos de cruzar, debajo de los hilos blancos y dentro de esta argollita. Y de nuevo jalamos el hilo. Así. Aquí ya podemos quitar nuestras agujas ya que ya tenemos nuestro nudo firme y ya es más fácil. Voy a continuar. Ahora me toca de este lado. Tomo esta punta, la llevo hacia acá dejando este hoyito aquí. Tomo esta punta, la paso sobre el hilo que acabo de cruzar, la llevo debajo de los hilos blancos y paso aquí. Así. Ahora voy a continuar con el siguiente nudo siguiendo los mismos pasos.
Me toca de este lado, paso este hacia acá, tomo la siguiente punta, la llevo sobre este hilo, así. Paso aquí debajo de los hilos blancos y dentro de esta argollita. Y así continúo hasta tener el largo que yo quiero de este nudo. Pueden dejarlo así como está este o continuar haciéndolo más grande. Yo voy a continuar haciéndolo un poquito más grande. Voy a dejar el nudo así, más o menos este es el largo del nudo que siempre hago. Algunas veces lo hago un poquito más pequeño, pero más o menos esto es lo que yo acostumbro. Ahora aquí lo que voy a hacer es cortar las puntas. Dependiendo del hilo que esté utilizando, algunas veces quemo la punta y ya. Y algunas otras veces coloco un poquito de pegamento aquí donde corto la punta. Con este hilo chino solo quemo las puntas, ya que este hilo como que se derrite y al derretirse se pega bien aquí y no se desata. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a cortar aquí. Ahora aquí ya recorro el nudo y aquí vamos a cortar ya el largo de nuestros hilos, estos de la pulsera. Y aquí siempre es preferencia de cada quien. Hay personas que les gustan largos, les pueden poner algunas borlas o algunas piedritas también. Yo suelo cortarlos y hacer un nudo, ya que es como más sencillo eso. No siempre tengo piedritas para colocarle, así que simplemente las tomo de esta forma. Más o menos la dejo así. Pueden medirlo o no, dependiendo de ustedes. Yo voy a poner aquí una aguja y aquí voy a hacer un nudo. Voy a tomar esta aguja y voy a atravesar las 4 puntas, así, para que el nudo me quede exactamente a la misma altura. Ahora aquí lo que hago es separar los dos hilos, 2 de este lado y 2 de este lado, y hago el nudo en cada lado. Así, más o menos aquí yo estoy dejando 6 centímetros de hilo. Aquí voy a cortar de nuevo. Y aquí pueden quemar sus puntas o dejarlas así. Yo casi siempre las quemo para evitar que se deshilache el hilo.
Y así es como yo hago este nudo. Por supuesto siempre utilizo hilo negro porque me gusta mucho más cómo se ve, pero para mostrarles lo quise hacer en este color. Así que espero que les haya servido este video. No se olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos y nos vemos muy pronto en otro video. Bye.